Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 4, en la página 3 del Antiguo Testamento. Génesis, capítulo 4. Voy a dar lectura a los primeros 16 versículos. Génesis, capítulo 4, el verso 1 comienza así. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo: adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi iniquidad para ser perdonada. Y aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová: cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo hiriese cualquiera que le hallare. Y salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. El mensaje en esta tarde y noche ha de estar a cargo de nuestro pastor Carlos Di Santo, a quien le dejo el lugar. Buenas tardes, queridos hermanos. Hemos leído este pasaje, el libro de Génesis, que compartíamos con los jóvenes el sábado, y el tema que tenemos con los jóvenes es las decisiones
que tenemos que tomar las decisiones y sus consecuencias, ¿no? Lo que produce las malas decisiones y las buenas decisiones. Así que hablábamos de este pasaje que quién podemos decir no lo conoce, ¿no? Aún aquellos que no leen la Biblia, quién no sabe de Caín y Abel, lo que pasó. Caín mató a Abel, también porque Caín tomó una mala decisión, la ofrenda que le trajo no era la que Dios pedía. Sabemos que, como decíamos el sábado, Adán y Eva, sus padres, seguramente le instruyeron, como Dios les habló a ellos, aún habiendo pecado y tener que ser apartados por Dios de su presencia. Ellos sabían que tenían que ofrecer un sacrificio de un animal, porque era un tipo, una figura del Señor Jesucristo, aquel que iba a venir a salvar a la humanidad, la simiente de la mujer, como le dice también Dios a la serpiente, ¿no? Ahí en Génesis capítulo 3. Así que tiene muchas enseñanzas este pasaje, pero quería hoy que meditemos en lo que sucede después que Caín mata a Abel, como Dios también, lo que decíamos, que a pesar del gran pecado de Caín, el asesinato de su hermano, como enseguida Dios le va a hablar, y le habla reiteradas veces. Conocemos el diálogo, ¿no? Soy yo, guarda de mi hermano. Como Caín pone muchas excusas, sin embargo Dios le sigue hablando, porque así es Dios, que ama al pecador, y aún aquellos pecados tan aberrantes como puede ser un asesinato, Dios está dispuesto a perdonar. Pero Caín, desgraciadamente, sabemos que no escuchó, al contrario, escuchaba su propia voz, ponía excusas y decía, ahora me va a pasar esto, ahora me va a pasar esto otro, decíamos con los jóvenes. Y Dios aún así tuvo misericordia de él. No sabemos si él se habrá arrepentido, no lo dice la palabra, pero vemos por un lado cómo es Dios y cómo somos nosotros también, cómo en lugar de detenernos y escuchar la voz de Dios, tantas veces estamos pensando las cosas que van a pasar, hacemos, como se dice normalmente, futurología, ¿no? Y nosotros no sabemos lo que va a pasar, solamente lo sabe Dios, por eso hace las cosas que hace y nos dice que confiemos en su palabra. Pero quería que pongamos atención en el versículo 10, donde Dios le dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así que después que Caín mata a Abel, Dios una vez más le viene a hablar, ¿no? Y le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Podemos decir, la sangre habla. Para nosotros, cuando vemos sangre, lo que nos hace, ¿qué nos pasa? Nos asustamos un poco, ¿no? Pero más que eso, no. Pero Dios, que conoce todas las cosas, que sabe todas las cosas y nos conoce, es nuestro creador. Vemos acá que para Dios la sangre tiene un mensaje, que la sangre habla, ¿no? ¿Cómo será eso? Tal vez podemos decir, puede ser algo poético, que Dios lo dice en forma poética, ¿no? La voz de la sangre clama a mí desde la tierra, la voz de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero como sea algo poético o sea algo literal, evidentemente Dios sabe todas las cosas y la sangre tenía un mensaje para Dios, la sangre derramada de Abel. Hay muchas cosas que se nos revelan en la palabra acerca de la sangre, y es muy interesante ver, porque como cantamos en un himno, ¿no? La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. ¿Cómo puede ser eso? Que la sangre, que es un elemento, como decir, material, nos limpie nuestras conciencias, nuestro espíritu, nuestra alma, de algo espiritual, como son los pecados, ¿no? Vamos a leer algunos versículos, vamos a ir al libro de Levítico, un poquito más adelante, Levítico capítulo 17. Levítico 17, 11, la página 124, cuando Dios le da la ley a su pueblo, diversas leyes, y entre las leyes grandes revelaciones de Dios, ¿no? Dice el versículo 11 del capítulo 17,
porque la vida de la carne en la sangre está. Así que acá ya hay una revelación. Dice que la vida, ¿qué es la vida? La vida del cuerpo está en el hombre a través de algo espiritual, ¿no? El espíritu, el cuerpo, dice la palabra de Dios, sin espíritu, ¿cómo está? Está muerto. Pero el espíritu y el alma necesitan que el cuerpo tenga la sangre. Y acá hay una revelación que dice, la vida de la carne en la sangre está. Y cuando un cuerpo sufre una pérdida de sangre, ¿no? Podemos decir una hemorragia, o cuando vemos en las películas, ¿no? Cuando un hombre se empieza a desangrar, ¿qué pasa? Cuando pierde cierta cantidad de sangre, ¿qué es lo que pasa? Se muere. Se va la vida del cuerpo. ¿A causa de qué? De la sangre. Si nosotros nos lastimamos un poquito y sale un poco de sangre o nos extraen sangre, no pasa nada. Pero cierta cantidad de sangre, donde la sangre ya deja de circular, ¿qué es lo que pasa? Se separa la vida del cuerpo. Y acá dice, la vida de la carne en la sangre está. Así que la sangre, Dios nos revela acá que es como una especie de nexo o de unión entre la parte espiritual y nuestra parte material, que es el cuerpo. Y además dice otra cosa, dice, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Acá nos dice algo más, que yo, dice Dios, yo les he dado la sangre para expiar vuestra persona. La palabra expiar significa borrar las culpas por medio de un sacrificio, quitar las culpas. Borrarlas. Así que ahí ya es algo más que podemos ver que para qué Dios nos ha dado la sangre, no solamente para que el cuerpo viva, sino porque también tiene otra función para Dios, que es quitar las culpas, borrar el pecado. Y ahí está la unión, ¿no?, entre la parte espiritual y la parte material del hombre. También el apóstol Pablo, en su mensaje en Atenas, aquellos griegos que tenían mucha idolatría, sabemos cómo eran los griegos antiguos, ahí Pablo les da un mensaje del Evangelio y les dice en el capítulo 17, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre, de un mismo tipo de sangre. Nosotros podemos ver que hay distintas razas, negros, orientales, distinto tipo, con distinto color de piel, pero la sangre es la misma. Acá Dios nos lo revela, dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y el término de la habitación de ellos. Es decir, que Dios en su sabiduría ha confeccionado, podemos decir, toda la historia, ya sabe todo lo que va a pasar y sabía que en un momento iba a enviar a su Hijo, hecho carne y sangre. Así que Dios tiene un plan perfecto, a pesar de que nosotros vemos la condición del hombre, cómo el hombre se va degradando, nos vamos degradando a causa del pecado. Sin embargo, Dios tiene todo controlado y dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Es interesante, nos parece que no fuera tan importante saber eso, pero sí, porque si Dios lo dice, está escrito, es porque nosotros tenemos que prestar atención. Ahora vamos a leer ya en el Nuevo Testamento, en San Juan, capítulo 1. San Juan 1, 14, pasaje muy conocido. Aquí Juan, uno de los apóstoles que estuvo con el Señor, que lo vio y fue testigo del Señor, de andando aquí en la tierra, de su muerte y de su resurrección, nos dice en el versículo 14, San Juan 1, 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, ¿qué significa la palabra verbo? Significa
palabra significa una palabra que demanda una acción, porque eso es un verbo, ¿no? Si yo digo camino, ¿qué quiere decir? Que tengo que caminar. Así que la palabra verbo en Dios nos habla de cómo Dios obra, cómo Dios opera. Y Dios opera a través del verbo, del Señor Jesucristo, el verbo del Señor Jesucristo. Podemos decir, el Hijo de Dios eterno, dice, por el cual fueron hechas todas las cosas. Así que Dios estuvo ahí a través de Cristo creando todas las cosas, dice, todo fue hecho por Él y para Él, y también es el que vino a buscarnos y a salvarnos, ¿no es cierto? Y acá Juan da esta revelación, dice, aquel verbo, es decir, el Señor Jesucristo, dice, fue hecho carne. ¿Qué quiere decir? Nosotros decimos, bueno, sabemos que Jesucristo se encarnó y vino aquí a la tierra, pero el verbo en su estado, podemos decir, eterno, no es carne, ¿no es cierto? Dios es espíritu. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea, en la eternidad, desde la eternidad, o sea que la eternidad no tiene tiempo, desde siempre, el Hijo eterno que dice, se hizo carne. Y podemos agregar, ya que estamos estudiando de la sangre, se hizo carne y sangre, porque sin sangre no hay posibilidad de vida. Así que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que esta es una gran revelación. Nosotros estamos, los que siempre leemos la Biblia, estamos familiarizados con este pasaje. Pero es maravilloso que el Dios eterno, en la persona del Hijo, se haya hecho como uno de nosotros, se haya hecho carne y sangre. ¿Y por qué podemos decir? Ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos se refiere a todos los hombres, dice, Dios también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Así que el diablo, a través de la tentación y del pecado, ganó el imperio de la muerte. Por eso Adán y Eva murieron, por eso Caín mató a Abel. ¿Y qué hace Dios? Participa de la naturaleza humana. Viene en una forma, Dios eterno, todopoderoso, que es glorificado en el cielo, honrado por millones de ángeles, se hace como uno de nosotros. Participa de carne y sangre, y viene a este mundo en una forma, podemos decir, que puede morir. Puede morir, podemos decir, no en la parte divina, sino en la parte de hombre, sí puede morir. Y tiene que morir para expiar a través de su sangre nuestros pecados. Tiene que borrar la culpa, quitar la culpa del que ha pecado. ¿Quién ha pecado? Nosotros. Así que acá vamos entendiendo un poco más el sentido de esas palabras de Dios, ¿no? La voz de tu sangre clama a mí desde la tierra, le decía a Caín. Vamos a leer ahora en 1 Pedro, un poco más adelante, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, acá la página 260. Acá Pedro también nos aclara lo que estamos diciendo y dice, versículo 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación. Pero dice que los creyentes tenemos que saber que hemos sido rescatados de nuestra vana conversación. La palabra conversación significa, no es simplemente hablar, sino está diciendo de nuestra conducta, de nuestra manera de vivir. Hemos sido rescatados de nuestra manera de vivir en pecado, del hombre viejo. ¿Cómo hemos sido rescatados? Dice, la cual, o sea, la vana conversación, la vida de pecado, dice, ¿la hemos recibido de quién?
de nuestros padres, ¿no es cierto? Por herencia de sangre y por la condición y la enseñanza, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, que nos está diciendo que ninguno puede ser rescatado del pecado por lo más valioso que puede haber sobre esta tierra, que en este caso dice oro o plata, ¿no? ¿Cuántas cosas hace el hombre o se esfuerza para poder redimirse delante de Dios, poder justificarse delante de Dios? Pero nosotros, si somos hijos de Dios, debemos saber que la única forma es no con cosas que se corrompen, porque todo en este mundo todo se echa a perder, se corrompe, tiene un tiempo, sino con ¿qué dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero es un animal que se ofrece para el sacrificio, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que esa sangre de Cristo, que estaba, digamos, está en la parte espiritual y humana del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo transitó a este mundo, se hizo carne, como dice Juan, y transitó a este mundo sin cometer ningún pecado. Un solo pecado que hubiera cometido ya, esa sangre se hubiera contaminado. Pero dice, sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros o en los últimos tiempos por amor de vosotros. Así que Dios, antes de que crease todas las cosas, ya tenía al Hijo de Dios ordenado como Cordero, el Verbo que se iba a hacer carne y sangre para venir a dar su vida por nosotros. Versículo 21, que por Él, por Cristo, creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Qué bendita esperanza, qué bendito mensaje que es el Evangelio, ¿no? Que por medio de Cristo podemos tener la esperanza gloriosa y segura que Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Ahora nos tenemos que preguntar si todos los que estamos aquí hemos dado ese paso de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Vamos a leer ahora un poquito más atrás en Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, 12, la página 250. Sabemos que la carta a los Hebreos, Pablo se las da, entre otras cosas, para que ellos aprendan. Los hebreos eran aquellos que estaban acostumbrados a los sacrificios de animalitos, porque eso era un tipo de Jesucristo, ¿no es cierto?, de aquel cordero ordenado que iba a venir a sacrificarse por nosotros. Entonces ellos, hasta que Cristo viniera, tenían que ofrecer sacrificios, tenían que llevar un animalito sin mancha, porque toda la figura de Cristo es sin defecto, lo tenían que llevar al sacerdote, y el sacerdote tenía que matar al animalito y poner la mano sobre la cabeza del animal, y ahí el oferente, es decir, que llevaba el animal, era limpiado de sus pecados. Ese era todo un tipo, una figura, una representación de Cristo. Y acá Pablo le dice a estos judíos, a estos hebreos que habían creído en Cristo, pero tenían que tener la seguridad que ya ahora no necesitaban hacer esos sacrificios. Dice en el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, y acá habla de Cristo, más por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención, eterno rescate. ¿Qué nos está diciendo? Que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, un sacrificio perfecto, y entró en el santuario. ¿Cuál es el santuario? No era el lugar donde ellos ofrecían los animalitos ahí, que podía ser el templo o el tabernáculo en el sitio, sino el santuario es el mismo cielo, en la presencia de Dios. Así que Cristo entró cuando derramó su sangre en la cruz, después muere y va al sepulcro y al tercer día resucitado. ¿Qué hace Cristo ahí en espíritu? Porque ahí está separado, ¿no? Dice que entra en el santuario, en la presencia de Dios. ¿Cómo entró? No, su cuerpo estaba en la tumba.
Pues entró en el santuario con la sangre, que la sangre es material y es espiritual a la vez. Entró una sola vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención. Hay un himno que cantamos que dice, en el cielo un hombre entró. Y el Salmo 24 dice, abrid puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Vamos, terminemos con esto. Dice, versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, es decir, los animalitos que rocían, y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, quiere decir que el que llevaba un animalito hacía lo que Dios le decía, y eso lo santificaba, porque llevaba el animalito ofreciéndolo por sus pecados, limpiaba su conciencia delante de Dios. Pero no era lo suficiente. El sacrificio suficiente era Cristo, cuando iba a venir. Así que dice que si estos sacrificios de los animales santificaban para la purificación de la carne, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Así que ahí está una obra de Dios que no la podemos entender, podemos solamente ver algunas cosas que nos revela la palabra, que el Espíritu Eterno, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu lleva la sangre y se la ofrece a Dios, la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Así que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia, nos limpia de nuestros pecados, nos limpia de nuestras inclinaciones a hacer lo malo, nos limpia de nuestros vicios, de aquellas cosas que nosotros decimos, tengo esto y Dios no me lo puede limpiar. Sí lo puede limpiar, si yo creo en la sangre de Cristo y le pido que me limpie el corazón. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, dice, limpiará vuestras conciencias? Versículo 15, así que por eso es mediador del Nuevo Testamento. ¿El mediador quién es? El que se pone entre el Dios justo, santo, perfecto, y el hombre que está caído en pecado. El mediador es Cristo, dice, para la remisión de las rebeliones. La remisión, la palabra remisión significa enviar. ¿Se acuerdan cuando hacíamos las cartas? Ahora ya tenemos mail, ¿no? Pero cuando hacíamos las cartas, ¿qué poníamos? Remitente. Era a dónde iba la carta. Bueno, dice la remisión de las rebeliones. Las rebeliones, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones. ¿A dónde fueron las rebeliones nuestras, nuestros pecados? A la sangre de Cristo. Y cuando entraron en contacto con esa sangre, fueron deshechos, como dice el versículo 26. Fíjense, de este mismo pasaje. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Deshacimiento del pecado. La sangre de Cristo deshizo todos nuestros pecados, borró la culpa completamente. Un sacrificio una sola vez y para siempre. Pablo lo repite muchas veces en esta carta. ¿Por qué? Porque los hebreos estaban acostumbrados a hacer sacrificios ¿cuándo? Siempre, todos los días. Y tenían la fiesta, pero dice una vez y para siempre. Es tan grande el sacrificio de Cristo. A veces pensamos nosotros que tenemos que hacer algo. No. El sacrificio de Cristo es de infinito valor para el Padre porque es el sacrificio de su Hijo. Verdadero Dios y verdadero hombre, hecho hombre, y que agradó al Padre, como el Padre cada vez que Cristo andaba en la tierra decía, este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Dios se agrada de su Hijo. Entonces, al derramar esa sangre tiene poder para justificarnos a todo aquel que cree. También en el capítulo 12, acá de Hebreos, un poco más adelante, le decía también a estos creyentes, Hebreos 12, versículo 22.
les está hablando de la comparación entre lo que era la ley del Antiguo Testamento y la gracia de Cristo, ¿no? Y en los versículos anteriores decía, no os habéis llegado al monte de Sinaí, ahí cuando Dios le dio la ley al pueblo a través de Moisés. Le hace la comparación, ¿no? Dice, mas os habéis llegado, versículo 22, al monte de Sión. Cuando la palabra Sión, siempre tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos habla del reino celestial, del reino de Dios. Y dice, os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos. Esa es la iglesia, ¿no? Los que están escritos en los cielos, los primogénitos, que es imagen del primogénito que es Cristo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, es decir, los del Antiguo Testamento. Pero fijémonos en el versículo 24. Y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Así que acá tenemos, ¿no? Decíamos al principio que Dios decía, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero acá Pablo habla de otra sangre que dice, habla mejor que la de Abel. ¿Por qué habla mejor? Porque la sangre de Abel, la sangre del hombre, demanda una justicia de Dios. Por eso el hombre está condenado a causa del pecado. A causa del pecado viene el derramamiento de la sangre, entre otras cosas. Y esa sangre habla a Dios y demanda un castigo. Pero acá dice hay una sangre que habla mejor que la de Abel. ¿Qué sangre? La sangre de Cristo, el mediador del Nuevo Testamento. ¿Y de qué habla esa sangre? Habla de perdón. Habla de que aquel que recibe, el que pone la fe en esa sangre, es perdonado de todo pecado, es limpiado, es borrado sus rebeliones y pecados. Y acá, dice Pablo también, no desechéis al que habla. Versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, ¿quién hablaba en la tierra? Moisés. Dios le daba el mensaje y Moisés les hablaba. Pero aquellos que no creyeron a Moisés no escaparon, porque era el mensaje de Dios. Pero dice, si aquellos que escaparon, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla de los cielos. Así que Dios en este momento nos está hablando de los cielos. No importa que esté hablando quien esté acá, a Dios está hablando de los cielos y tiene un mensaje. Dios nos dice que a través de su sangre nos puede limpiar de todo pecado, nos puede perdonar, no importa el pecado que nosotros hayamos cometido. Ahora, nosotros escuchamos todo esto y decimos, bueno, está bien, pero entiendo todo esto, pero eso demanda de que escucha una actitud, debe hacer algo. Dios le dice, no desechéis este mensaje. Desechar no es solamente escucharlo, sino que hay que tomar una decisión. Hay que hacer algo con este mensaje. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a leer ahora en San Juan, volvemos, capítulo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6, cuando el Señor les hablaba a sus discípulos y a los judíos, versículo, podemos leer San Juan 6, versículo 47, página 110. El Señor le decía, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y también le decía, yo soy el pan de vida. Así que dos cosas, ¿no? El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué será creer? Pero además le decía, yo soy el pan vivo. ¿Para qué es un pan? Para comerlo, ¿no? Así que
Lo que significa, lo que Dios está diciendo, que para que yo realmente diga, estoy creyendo, tengo que comer ese pan. No es solamente el hecho de creer, es saber que algo sucedió, sino que tengo que apropiármelo. En el versículo 51 le dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Y fíjense, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Y podemos agregar mi sangre, ¿no? La cual yo daré por la vida del mundo. Así que Dios les decía que tenían que comer su carne y su sangre a los judíos. Los judíos se escandalizaban, no entendían, porque además para un judío comer sangre era un escándalo, porque la ley prohibía comer la sangre, como leímos también en Levítico. Entonces, versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Pero Jesús insistía, ¿no? Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, es decir, con toda seguridad, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que lo que nos está diciendo es que para creer hay que comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. ¿Cómo es eso? Que se está hablando no en el sentido literal, sino del hecho de comer por la fe, de creerlo, de apropiarlo el corazón. Porque nos dice, en el versículo 63, le decía el Señor a estos que escuchaban, el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir? Que ellos tenían que comer por la fe y nosotros, si alguno no ha aceptado a Cristo, tiene que comer por la fe las palabras de Cristo. Es decir, creer no es solamente pensar que algo sucedió, sino que es apropiarse del sacrificio de Cristo, diciéndole a Cristo, Señor, entra a mi corazón, creo que necesito creer ¿para qué? Para tener vida eterna. Como decía acá, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, es decir, es algo espiritual, no es literal. La carne nada aprovecha. Así que si alguno todavía no ha comido en el sentido espiritual, de decirle al Señor, Señor, reconozco mis pecados, reconozco que por mis pecados tuviste que hacerte carne y sangre y venir y derramar tu sangre en la cruz por mí. La mayoría de que estamos acá lo hemos hecho una vez, pero el Señor quiere, si alguno todavía no lo ha hecho, que lo haga hoy, porque de eso depende que sea librado de la condenación. De eso depende que tenga vida eterna, porque dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que repito, no creer simplemente, creer, como dice la Biblia, no es simplemente entender lo que Cristo hizo, sino aceptarlo, apropiárselo espiritualmente. Señor, te pido que me perdones, que me limpies y creo en ti como mi Salvador. Y Dios le dará vida eterna ahora mismo, en este mismo momento. ¿Querrá alguno creer o desechará? Como decía Pablo, ¿no? Mirad que no desechéis al que habla de los cielos. Quiere el Señor que ninguno se vaya acá sin esa experiencia. Y el Señor Jesucristo está buscando los corazones. Porque así es el Señor, ¿no? Nos busca, como les hablaba a estos judíos que no creían, y sin embargo los buscaba y les hablaba. Y fíjense en el versículo 64, después que le dice esas palabras, dice, mas hay algunos de vosotros que no creen. El Señor sabía quiénes habían creído, quiénes iban a creer y quiénes no creían, porque es Dios. Si más hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían. Y Dios sabe también acá quién ha creído y quién no. Y el Señor Jesús también le dice a todos los que estamos acá, yo sé si has creído o no. Y Dios está buscando que crea. Dios quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. Así que si alguno no ha creído, acéptele hoy, porque Cristo está diciendo esto, ¿no? Hay algunos de vosotros que no creen. Queda alguno sin creer. Realmente hoy crean en el Señor. Lo acepte en su corazón, se apropie de este sacrificio precioso y perfecto que el Señor hizo una vez y para siempre. El Señor nos bendiga y que nosotros también, los que ya hemos creído, ¿no? Que pensemos en esa sangre que también, como dice Juan, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Habla de la comunión y habla de la sangre. Si tenemos algún problema de comunión entre nosotros, ¿por qué puede ser? Por causa del pecado. Pero ahí dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No solamente fue un sacrificio una vez y para siempre, sino que la sangre tiene un valor permanente de limpieza. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Presente continuo, siempre está. Si tenemos algún problema de comunión con el Señor o entre nosotros, vayamos a Él, que el Señor está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos. El Señor nos bendiga.